En este video quiero mostrarte algunas definiciones básicas de contabilidad en un lenguaje común y corriente para que todas las personas, ya sea empresarios o inclusive estudiantes de contabilidad, puedan entender los términos que se utilizan para la formulación de los reportes financieros. Además, te mostraré que a través de estos conceptos cómo puedes llegar a interpretar e entender fácilmente e inclusive realizar y preparar los estados financieros, tanto el balance general así como también el estado de resultados, que son dos de los 4 estados financieros que existen. Pero para ello, como agradecimiento de la labor que estoy realizando, te pido que te suscribas al canal y que también te quedes hasta el final de la entrega de este material. Las definiciones básicas para la preparación y la realización o que lo conforman los elementos de los estados financieros parte de una ecuación contable, con la cual la ecuación contable lo que nos quiere dar a entender que existe la igualdad del activo por un lado a la sumatoria del pasivo y patrimonio. Son los elementos que comprenden, que se sitúan en la preparación de los estados financieros, pero también cabe destacar que a partir de esta fórmula general que lo conocemos como la ecuación contable se pueden desprender otras fórmulas. Tal es el caso del pasivo, que es igual al activo menos el patrimonio, e inclusive el patrimonio, que es igual al activo menos el pasivo. Son estos elementos, como ya te vuelvo a mencionar, que lo componen el balance general de una empresa. Pero por ello también voy a dejar para la parte final del video los elementos que lo componen en cuanto al estado de resultados, que son ingresos y gastos. Para aclarar estos términos que lo componen, este conjunto de palabras en los estados financieros, es primordial que entiendas a qué se refieren tanto el pasivo, el activo y el patrimonio, así como también el ingreso y el gasto, ¿vale? A continuación lo que te presento son los conceptos básicos vistos desde la forma cotidiana, desde lo más corriente, desde la forma común, desde un lenguaje que todas las personas o los contadores o personas que están llegados a realizar empresa lo tienen en su vida cotidiana a cada momento. Estos conceptos básicos no están dadas o no están definidas de acuerdo a los marcos conceptuales o a las normas internacionales de contabilidad, para no entrar en tecnicismo, porque lo que quiero expresar, lo que quiero dar a entender en este material es que lo lleguemos a dominar las personas, los empresarios o las personas que no entiendan mucho de contabilidad. A través de este video te quiero demostrar que los elementos que lo componen los estados financieros son fáciles de entender con palabras comunes y corrientes. En cuanto al activo, al pasivo y al patrimonio, que son elementos que lo componen, como ya te vuelvo a recalcar, te vuelvo a recapitular, que lo componen el balance general, pero para ello tenemos que conocer algunos conceptos y que debemos tener algunas cuentas que detallan o que enrollan en dichos elementos. El activo es los bienes tangibles e intangibles que posee una empresa, así como también los derechos que dispone la empresa a un corto o largo plazo. Dentro de los bienes tangibles podemos encontrar la mercadería, podemos encontrar un vehículo, podemos encontrar hasta un edificio o terrenos. Dentro de los bienes intangibles, que son aquellos bienes que no poseen materialidad, en otras palabras, que no son susceptibles para la vista, es decir, que no ocupan un espacio determinado en una determinada área de la empresa. Estamos hablando de las marcas, los patentes que pueda tener la empresa. A ellos se le considera activos intangibles, pero que están a control básicamente de la empresa. El pasivo son todas aquellas deudas, son todas aquellas obligaciones que contrae la empresa para poder alimentar al activo. Dentro de las deudas podemos encontrar a los proveedores, porque de ahí es donde se adquirió la mercadería, de ahí donde se adquirió los productos que necesita la empresa, ya sea para su comercialización o para la fabricación de un nuevo producto. Y las obligaciones también lo podemos entender como el financiamiento por parte de una entidad bancaria que necesitó la empresa para llevar a cabo las operaciones normales en el periodo determinado. Al patrimonio también lo conocemos como el capital, es el derecho que tienen los propietarios o accionistas sobre una empresa, también es el valor líquido del total de bienes. Al patrimonio capital, como lo conocemos, lo podemos definir como los bienes dinerarios o no dinerarios que posee un inversionista, que posee un accionista o que posee los dueños, en otras palabras, de una empresa. Por ejemplo, acá tenemos la aportación de los dueños en bienes dinerarios, por ejemplo, para dar marcha a la empresa
empresa, un accionista o un socio aportó con bienes de dinero o con plata, como podemos llamar criollamente. Esta plata se convirtió en un activo porque va a las arcas de la cuenta de bancos de la empresa, que más adelante lo pueden disponer para la adquisición de otros activos, tal es el caso de un vehículo o equipos que necesiten para el correcto funcionamiento de la empresa. Vale, este que ves en pantalla es el balance general. El balance general, por un lado está el activo y por el otro lado está el pasivo más el patrimonio, que haciendo las sumas tanto del activo y la igualdad del pasivo más el patrimonio deben dar, pero numéricamente las sumas tienen que darnos iguales. Pero dentro del activo, como ya les mencioné anteriormente, se subdividen por el grado de disponibilidad, y por el grado de disponibilidad está en el activo corriente y en el activo no corriente. Los activos corrientes son aquellos bienes, aquellos derechos que posee una empresa, pero que van a estar inferior, o la rotación de estos activos van a estar inferior a un año. Dentro de los activos disponibles o que se disponen porque rápidamente se van a convertir en efectivo son, por ejemplo, las cuentas por cobrar. Aparte del efectivo, obviamente, las cuentas por cobrar que pueden ser por parte de nuestros clientes, o inclusive las cuentas por cobrar a nuestros personales que nos adeuda, o también otras cuentas que la empresa pueda tener. Otros activos corrientes que fácilmente se pueden convertir en efectivo en un periodo inferior a un año son las mercaderías. Claro, es lógicamente, ¿no? Si la empresa posee un stock de mercaderías en el periodo de inferior a un año, estas mercaderías se pueden convertir rápidamente en efectivo a través de las ventas realizadas. En cambio, los activos no corrientes son aquellos bienes, aquellos derechos, aquellos recursos que se van a mantener en la empresa a un periodo superior a un año, es decir, son aquellos bienes y activos que son a largo plazo, y dentro de ellos encontramos las maquinarias, los equipos, los edificios, los intangibles, que dentro de los intangibles podemos encontrar a las patentes y a las marcas, y otros activos no corrientes a largo plazo que no he detallado en el ejemplo que estoy mostrando. Mientras que los pasivos se subdividen por su grado de exigibilidad, es decir, los pasivos corrientes y no corrientes. El pasivo corriente es exigible cuando la deuda o la obligación son menores o inferiores a un año. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, los proveedores. Cuando adquirimos mercadería, pues tenemos la obligación de pagarlo en un periodo no mayor a un año. Inclusive se puede dar el caso que puedes pagarlo dentro de un mes, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, pero no pueden rebalsar ese periodo de un año. También otro ejemplo clásico es las deudas que se le tiene que pagar al personal, que más lo conocemos como la planilla, porque los trabajadores comúnmente no se le puede pagar en más de un mes, se le paga quincenal, a veces semanal, o inclusive en algunas empresas acostumbran a pagarle mensual, a lo mucho, ¿no? Entonces eso es un pasivo exigible corriente. También encontramos los tributos, es decir, las obligaciones que vamos a tener por parte del Estado por generar nuestros ingresos, o por generar una actividad económica. Tenemos que retribuirle o contraprestarle al Estado por utilizar las tierras que lo pertenece al Estado. Es una forma de retribuir al Estado por hacer empresa. Y otras deudas que no he mencionado en el ejemplo, pero que están en el pasivo corriente y que son a corto plazo, es decir, inferior a un año. Dentro del pasivo no corriente tenemos a los préstamos. En otras palabras, los pasivos no corrientes son las deudas o las obligaciones que tiene la empresa que son superiores a un año, es decir, el grado de exigibilidad parte a partir de un año. Por ejemplo, un ejemplo clásico y común que se da entre estas partidas son los préstamos o el financiamiento que se adquiere de entidades financieras para dar el movimiento o la rotación a la actividad principal. Esto puede durar 2-3 años dependiendo al contrato que nos establece un banco o una entidad financiera por ese financiamiento que nos está otorgando. En cambio, el patrimonio, o también conocido como el capital, es donde al iniciar la empresa o cuando la empresa se va a ir en marcha, es el aporte de todos los socios en bienes dinerarios o no dinerarios, forma parte del capital, y los resultados del negocio son, aquí hay que tener una consideración bien importante, porque de acá concatena con el siguiente estado que les voy a mostrar a continuación. Este resultado de negocios, acá mayormente uno que hace empresa, uno que está en la actividad
o uno que forma los socios que forman empresa es para obtener un lucro o un beneficio dinerario. Pues a ninguna persona que forma empresa les gusta que su empresa tenga o obtenga al final de cada periodo pérdidas, ¿no? Entonces, pero se puede dar el caso, pero eso no es el fin de una empresa. El fin de una empresa es lucrar, obtener beneficios. Entonces, el resultado de negocios que vamos a obtener de acá es los beneficios que se ha adquirido por poner mi capital, por hacerle trabajar mi capital. Vale, el estado o el resultado de negocios sale el resultado a partir o aplicando el estado de resultados, y el estado de resultados están conformados por las partidas, como ya les mencioné en el principio del video, de los ingresos y gastos. La partida que lo conforman los ingresos son las ventas netas o las ventas que hace la empresa. A eso se le considera como la partida de ingresos, y las ventas netas son el total de los recursos obtenidos por las ventas del producto, valga la redundancia, o servicios que presta la empresa, es decir, a la actividad o al rubro principal que se dedica la empresa para lucrar, mientras que los costos son las salidas o las erogaciones de dinero que sirven como cambio, o que están dadas, estos desembolsos de dinero son a cambio de recibir un activo. Claro, es muy cierto, ¿no? Porque a través de las ventas que realizas de tus servicios o de tus productos, a cambio de esas ventas tú vas a recibir un dinero en efectivo, ¿no? Entonces, al recibir un dinero en efectivo, lo que se está convirtiendo es en un activo. La empresa dispone de esa plata, y al disponer de esa plata, la empresa ya cuenta con los recursos o los derechos de ese mismo activo. Dentro de los costos de ventas podemos encontrar, por ejemplo, al costo de las materias primas, al costo de la mercadería, al costo de la mano de obra para la fabricación de tal o cual producto, e inclusive a otros costos que están meramente o directamente relacionados con la fabricación de un producto. Eso es en cuanto a la fabricación. Y los gastos, por otra parte, que otro elemento que lo compone este estado, son también, al igual que el costo, son erogaciones, pero que a diferencia del costo, estas erogaciones nos proporcionan un beneficio inmediato a la empresa. Dentro de estos gastos podemos encontrar gastos administrativos, a gastos de venta, a gastos financieros. Por citar ejemplos, los gastos administrativos son los desembolsos que se dio por el pago de luz, puede ser por el pago de teléfono, o inclusive por el pago de agua o servicios básicos que la empresa necesita para el funcionamiento. Dentro de los gastos de venta tenemos, por citar ejemplos, el pago del personal que está encargada a realizar la atención al cliente o a hacer la entrega o la venta, como podemos llamar, del producto a clientes. Dentro de los gastos financieros podemos encontrar aquellos desembolsos de los intereses que se obtuvo durante el periodo, a cambio de que en el transcurso del tiempo la empresa hubiese necesitado algún financiamiento para la parte administrativa o para la parte de ventas. Conllevando a todo esta, la fórmula del estado de resultados nos llega a la conclusión de obtener un resultado que lo llamamos utilidad operativa. A esto todavía falta deducirlo el pago de impuestos que se deben pagar al Estado, y para llegar a una utilidad neta o ganancia de la empresa, es decir, cuánto es que mi capital ha aumentado realizando las actividades pertinentes de la empresa. Bien, gracias por haber llegado a esta parte del material. Un abrazo fraterno y nos estamos escuchando en una próxima entrega de un nuevo material que estoy realizando para todos vosotros. Un abrazo.